Hoy vamos a hablar de espondilodicitis. Podemos definirla como un proceso inflamatorio que afecta al disco y va a comprometer las dos vértebras que se encuentran por encima y por debajo. Representa una forma bastante frecuente de infección osteoarticular, sobre todo en el adulto, entre un 2 a un 5% de los casos. Tiende a afectar a personas principalmente adultas con un rango entre los 50 y 60 años, afectando 2 por 1 al género masculino y siempre con un factores predisponentes como pueden ser diabetes, inmunocomprometido con pacientes con HIV y en las patologías neoplásicas. También por el uso crónico de corticoides, pacientes que han sufrido alguna patología del aparato urinario, que han requerido instrumentación, y pacientes con historias de alguna cirugía a nivel de columna vertebral o alguna fractura espinal. Patogenia. Según las vías de acceso de cómo va a llegar el agente infectante hacia los tejidos vertebrales, lo puede hacer por la diseminación hematógena, que es la forma más frecuente, donde por medio de una bacteremia llega de un foco que se encuentra en otra localización. Tenemos también la posibilidad de una inoculación directa, que puede ser secundaria o por contaminación de una cirugía o un trauma a nivel lumbar, y de diseminación por contigüidad, ya sea por un absceso, una infección de partes blandas, proximidad de la ubicación. Según la localización, si afecta el disco y la vértebra, hablamos de espondilodicitis. Si afecta el disco solo, de dicitis, y por lo tanto, si la afección es solamente de la vértebra, recibe el nombre de espondilitis. Según agentes etiológicos, podemos dividirla en agentes bacterianos, procesos piógenos, procesos granulomatosos como la tuberculosis y algún proceso fúngico donde la cándida es el agente más frecuente. Hemos mencionado que la forma hematógena es la forma más frecuente, que va a llegar a través de una bacteriemia de un proceso infeccioso en otras localizaciones, como puede ser a nivel de la piel, tracto urinario, a nivel respiratorio, por la colocación de catéteres que tenga algún paciente, alguna endocarditis o infecciones dentales, y de esa manera se va a diseminar y se va a alojar en los poros vertebrales. En los niños, por ejemplo, las arterias intraóseas muestran extensa anastomosis, con muchos canales vasculares, y de ahí tienen una forma de llegar hacia el disco. Pero en el niño generalmente es muy raro que se produzca un gran infarto del tejido óseo y va a afectar por contigüidad al disco. En el adulto, el disco intervertebral generalmente es avascular y con los años se va involucionando. Por lo tanto, un émbolo séptico produce un gran infarto de ese tejido óseo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que va a predisponer a la propagación de la infección, dando las lesiones características de una espondilodicitis. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Fracturas en cuña, cavitación de los cuerpos vertebrales, con la consiguiente inestabilidad de la vértebra, deformidad y riesgo de compresión del canal. Ese proceso infeccioso se va a propagar en los tejidos blandos vecinos, causando abscesos paravertebrales, y si lo hace hacia nivel posterior, va a afectar el canal espinal formando un absceso epidural, con alto riesgo que si eso sigue progresando provoca una paraplegia, un absceso subdural y terminemos en un cuadro de una meningitis. Como agentes más frecuentes de producir este tipo de cuadro tenemos el Staphylococcus aureus, el que se aísla en 40-65% de los casos, algunos bacilos gram negativos, entre un 25 y 30%, como la Escherichia coli, la Proteus, y también la Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en pacientes que consumen drogas o hacen procesos invasivos. También tenemos las Streptococcus pyogenes, que son menos frecuentes, entre un 7 y un 10%. La clínica de este cuadro va a estar determinada entre la virulencia del patógeno y la resistencia o el estado inmunológico del paciente, donde vamos a encontrar como el síntoma más frecuente, que es el dolor, en el 90% de los casos, se va a localizar en un 50% a nivel columna lumbar, un 30 o 35% de localización dorsal y solo un 10% puede localizarse a nivel cervical. Los síntomas en los niños
Se manifiestan con irritabilidad, dolor lumbar, el paciente tiene dificultad para la marcha, porque la afección a nivel de la columna lumbar que recibe la carga del peso provoca gran dolor y por eso vamos a tener dificultad en ejercicios o movimientos como son sentarse o la flexión del tronco. En los adultos, el dolor lumbar se localiza más frecuentemente a nivel L4 y L5. También tenemos claudicación de la marcha, un dolor que es más específico a nivel nocturno. A la percusión, al examen físico, dolor localizado en la zona afectada, con limitación de los movimientos, y en un 50% de los casos puede tener el cuadro febril asociado. Los síntomas clínicos generalmente son subagudos, o sea, no hay una clínica bien franca de un proceso infeccioso, y actúan más inespecífico, lo cual también dificulta el diagnóstico. Donde tenemos, por ejemplo, el dolor, que mencionamos que era un signo de referencia, fiebre, entre un 30 y un 60% de los casos, y déficit neurológico, entre un 4 y 40% de acuerdo a la localización y si tiene compromiso hacia la parte posterior. A nivel de laboratorio, presenta una leucocitosis inespecífica, alrededor del 50%, y los factores reactantes agudos, como son la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, sí son importantes como signos de sospecha de que hay un proceso infeccioso en curso. El hemocultivo, 24-72% de datos positivos, biopsia vertebral percutánea a veces no es de mucha utilidad y tenemos que recurrir a la biopsia vertebral quirúrgica, que sí es mucho más específica para poder aislar al agente causante de este proceso infeccioso. Para llegar al diagnóstico de una osteomielitis vertebral, es importante tener en cuenta que hay los datos clínicos que nos pueden ir aportando, ya que no son muy francos. La radiografía simple, por ejemplo, en las etapas agudas, primeras 1 o 2 semanas, no vamos a encontrar algo característico en las imágenes que nos lleve a la sospecha, porque las lesiones se manifiestan más tardíamente. Las pruebas de laboratorio, las mencionamos recién, que son bastante inespecíficas. Solamente un reactante fase aguda nos va a llevar a la sospecha que algo está pasando. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con un síndrome gripal, una pielonefritis, una pancreatitis, una patología relacionada con la espondiloartrosis o alguna patología discal que se encuentre localizada en la zona afectada. Acá tenemos un algoritmo como para ordenarnos un poco de cómo podemos llegar al diagnóstico. Primero habíamos hecho mención a la sospecha clínica, que nos puede empezar a dar información de lo que está pasando, pero es bastante inespecífica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir un hemograma y factores reactantes agudos, proteína C y eritro, los cuales pueden estar aumentados. Si aumentan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar hemocultivos, a ver si podemos aislar el germen, y la serología para brucelosis como una de las causas también que pueden ser factibles. Si es positiva, empezamos con el tratamiento antibiótico específico. Y si los hemocultivos son negativos, tenemos que ir a un proceso más invasivo de toma de las muestras, como puede ser una biopsia vertebral que le da por TAC. Si da negativo, podemos repetir una nueva biopsia guiada por TAC o vamos a hacer una biopsia directamente a cielo abierto. Entonces, de esa manera, vamos a poder acceder de una forma más específica a buscar el agente etiológico. La radiografía simple habíamos dicho que no era de utilidad. En ese caso, si no tenemos datos ciertos, podemos solicitar una resonancia magnética con una gammagrafía que son mucho más específicas y nos van a ayudar más temprano a detectar algún proceso o alguna lesión a nivel de la localización vertebral. Bueno, acá vemos un cuadro comparativo de los diagnósticos por imágenes. Por ejemplo, a nivel de una radiografía simple, nos va a ser de utilidad para observar la destrucción de los platillos vertebrales, disminución del espacio articular, destrucción de los cuerpos vertebrales, cuando colapsan estos por el progreso de la enfermedad, aumento de las partes blandas y de la esclerosis subcondral. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que tenemos un proceso que sea precoz, menos de 2 semanas, no vamos a poder visualizar nada con una radiografía simple y tiene muy mala valoración de partes blandas. En el caso de una tomografía computada, vamos a poder determinar bien la destrucción ósea del hueso subcondral, la pérdida de la margen cortical de las vértebras, excelente definición del hueso cortical, adecuada visualización de partes blandas y los abscesos paravertebrales, y es de mucha utilidad
cuando hacemos una punción guiada por TAC. Tiene escasa valoración para los abscesos epidurales y falsos negativos en los abscesos epidurales. Por eso cada estudio tiene sus pros y sus contras. Y la resonancia magnética tiene buena definición, tanto el cuerpo vertebral como del disco en T2, pérdida de la definición en los platillos vertebrales, tiene muy buena determinación cuando la asociamos con gadolinio, excelente valoración de los abscesos epidurales y de partes blandas, pero tenemos que tener en cuenta que tiene falsos negativos para la detección de una meningitis o abscesos epidurales. Y no se puede utilizar cuando hay un material de osteosíntesis en la zona que no sea de titanio. Acá podemos ver una radiografía simple donde vamos a encontrar estas imágenes cuando un proceso ya tiene su tiempo de evolución. Acuérdense, antes de los 15 días no se ve nada. En cambio acá, en la imagen de la izquierda, van a ver que se ve un compromiso importante de la estructura de las vértebras por encima y por debajo y el compromiso de ese disco. Y en el lado derecho vamos a ver un proceso que ha destruido el disco, ha provocado el pinzamiento de esas superficies articulares y se ve esa zona de esclerosis de las dos carillas articulares del nivel comprometido. Acá lo tenemos, una imagen de resonancia magnética a nivel L5C1 y fíjense como en T1, en la imagen de la izquierda, no tenemos una buena definición del espacio y de los dos cuerpos vertebrales. En T2, fíjense que se ve bien la estructura de la vértebra, se ve más borrosa, un pinzamiento del disco ese por la destrucción que tiene, y cuando lo usamos con gadolinio, fíjense cómo se determina bien toda la zona de la estructura vertebral que está afectada. Por lo tanto, es mucho más específico en este tipo de patología cuando ya está más avanzada para determinar bien el cuadro de lesión. Y acuérdense que en 24 o 48 horas de iniciar los síntomas podemos llegar a determinar el absceso en la zona afectada. Por lo tanto, la resonancia magnética es la técnica no invasiva de elección. Proporciona mejor datos sobre el proceso infeccioso, determina bien su localización y la extensión y el compromiso de ese cuerpo vertebral y es mucho más específica y se puede utilizar mucho más precoz que una radiografía simple. Diferencia procesos degenerativos y procesos neoplásicos con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Cuando hablamos de tratamiento en la espondilodiscitis, tenemos que enfocarlo en puntos específicos, como son erradicar la infección, mejorar el dolor, mantener la función mecánica a nivel de la columna, evitar que queden secuelas que son definitivas y evitar las recidivas. ¿Y cómo lo vamos a manejar? De dos formas, con un tratamiento con antibióticos y otro tratamiento de la cirugía que nos va a servir tanto en la parte de evolución como para tratar las secuelas. Cuando hablamos de terapia antimicrobiana, hacemos referencia a que es importante aislar el germen, determinar bien cuál es el tratamiento específico antibiótico, porque la variedad o los tipos de germen pueden ser muchos. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Siempre después que tomamos las muestras hasta que tengamos los resultados, vamos a hacer un tratamiento empírico. Y vamos a hacerlo con antibióticos de amplio espectro, generalmente la cloxacilina, con la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima o ciprofloxacina. Y hay pacientes que tenemos casos que son alérgicos a algunos de estos medicamentos, utilizamos vancomicina o tecoplamina como mecanismo terapéutico de arranque. ¿Cuánto dura el tratamiento? Se aconseja por lo menos 4 o 6 semanas por vía endovenosa, hasta obtener los resultados del antibiograma definitivo, donde vamos a ajustar el tipo de antibiótico que sea sensible, y luego aconsejan de continuar la terapia por vía oral, de acuerdo al antibiótico adecuado, hasta completar por lo menos 2 o 3 meses. Pero ¿cuál es la base realmente del tratamiento? O sea, ¿qué es lo que nos va a dar una buena respuesta cuando tenemos una mejoría clínica del paciente, mejora la sintomatología como el dolor y la movilidad del paciente, con lo cual nos da unas pautas certeras que la cosa está funcionando bien. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando no podemos hacer un buen diagnóstico a través de la punción biopsia, entonces tenemos que hacerla a cielo abierto. Cuando tenemos abscesos clínicamente
bien evidente, con mucha sintomatología, casos que no hay una mejoría, una buena respuesta al tratamiento antibiótico, tanto empírico como un tratamiento ya específico, tenemos que recurrir a abrir la zona, liberar ese absceso, esa colección para lograr una mejoría. Como tenemos drenajes también de complicaciones, ya sea absceso epidural o paravertebrales, o como tratamiento ya para tratar las secuelas cuando ya tenemos la presencia de un colapso vertebral o una columna inestable que debemos fijarla. En esta imagen podemos observar cómo se realiza una fijación de una columna vertebral cuando se han dañado los dos cuerpos vertebrales con el disco que se encuentra en el medio y por lo tanto eso va a tender a colapsar con el tiempo. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Una fijación sobre los dos cuerpos vertebrales sanos que estén por encima de la zona lesionada, dos cuerpos vertebrales por abajo, se colocan tornillos y unas barras posteriores y con eso vamos a estabilizar la zona afectada. También tenemos que tener presente que el tratamiento debe ir acompañado de una buena analgesia con antiinflamatorios y opiáceos. Acuérdense que el 90% del síntoma principal es el dolor, reposo en las primeras 2 semanas y en el postoperatorio, en caso que lo requiera, y el uso de corsés ortopédicos sirven para que el paciente se sienta más estable, disminuya el dolor y puedan tener un poco de movilización. Bueno, ¿cómo puede evolucionar esta patología? Va a depender siempre que tengamos buena respuesta al antibiótico que vamos a utilizar, donde lo vamos a notar con la mejoría de los síntomas como son el dolor, la fiebre, va a disminuir la contractura muscular por las posiciones antiálgicas y eso más o menos lo vamos a notar entre 2 y 4 semanas. Valor de eritrosedimentación y la proteína C son útiles para determinar la respuesta al tratamiento, lo cual van a empezar a disminuir cuando empiece a evolucionar correctamente. Las complicaciones principales que podemos tener a nivel neurológico, tenemos tensión en el espacio epidural y paravertebral, los abscesos que se pueden formar, sobre todo son los epidurales, un 8 a 16%, paravertebrales, un 8 a un 26%, y a nivel del psoas, de un 3 a un 15%. La persistencia de efectos neurológicos como secuelas pueden presentarse entre un 7 y un 15%, la meningitis mucho más rara y tenemos una mortalidad que es inferior al 5%. Hay otras formas también de presentación del compromiso a nivel del cuerpo vertebral que lo podemos observar en la espondilitis tuberculosa, una espondilitis brucelar o espondilitis por quirúrgicas de ya sea un proceso a nivel vertebral o como puede ser una hernia de disco operada. Bueno, entonces podemos decir que la espondilodicitis es una infección poco frecuente, debe sospecharse en todo paciente con dolor localizado a nivel de columna, con elevación de reactantes de fase aguda, con cuadros o episodios febriles. Tener en cuenta que la resonancia magnética y la tomografía son las técnicas de imagen de mayor sensibilidad para confirmar la lesión. El diagnóstico etiológico debe confirmarse siempre mediante hemocultivos o biopsia vertebral para que sea adecuado. Y el tratamiento antimicrobiano prolongado, habíamos mencionado hasta 2 a 4 meses por vía oral, y de esa manera vamos a controlar la infección y prevenir la aparición de secuelas. Gracias por su atención.